En primera carta a los Corintios, capítulo 15. Por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a meditar en estos versículos de todo el capítulo. Esperamos poder terminar, no tardar mucho, y que, gracias Luis, y que este mensaje pueda ser de bendición, un recordatorio de la importancia que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Venimos en estos días recordando lo que es la Pascua, venimos recordando lo que es esa entrega triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, y podemos recordar varias escenas de lo que nuestro Señor tuvo antes de que llegara a la resurrección. Y podemos ver que todo es una muestra de amor, ¿no? Ahorita Martín lo comentaba también, estar poniendo perdón en personas delante del Padre, aun siendo que le estaban entregando, se estaban burlando de Él. Pero nuestro Dios es así, es un Dios en el cual podemos encontrar amor, perdón, gracia, inspiración para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestra familia. Y en estos pasajes vamos a aprender muchas cosas, vamos a viajar en muchos versículos, así que les pido que, así decía un anuncio, ¿no? Lo vi hace rato que decía, si no traes Biblia, pide una, aquí tenemos, ¿no? Entonces, si no traes Biblia, pide una. Vamos a orar y poner este tiempo en sus manos. Señor y Padre que estás en el cielo y en tu lugar, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu gracia. Te damos gloria porque a través de una corona de espinas, tú te hiciste rey por siempre, así como cantábamos, y sabiendo que tú nos has llamado a ser hijos tuyos, sabiendo lo que éramos, lo vil, lo menospreciado de este mundo, y a lo cual tú has venido y mostraste tu amor. Veniste a curar enfermos, no a los sanos, a los que se creen poderosos, a los engrandecidos, sino a los mansos de corazón, a los humildes, a los menospreciados, marginados. Esos somos nosotros y lo entendemos, y te damos gracias porque nos viste. Y un día nos llamaste por nuestro nombre. Gracias, Señor. Bendice este tiempo con tu palabra, habla nuestra vida, nuestro corazón, y sé tú mostrando a cada uno de nosotros tu sentir, el deseo que tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate bien, el capítulo 15 de 1 Corintios es el pasaje más grande en la Biblia donde se va a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios nos demuestran y nos narran la historia de Jesús yendo al Calvario, preparándose para el Calvario, preparándose para su obra ministerial, preparándose para los acontecimientos, para los milagros, para el día venidero, para su pronta venida a este mundo, para la condenación del mundo, hablando a muchos tipos de audiencias diferentes. Pero en la primera carta a los Corintios, a una iglesia pecadora, una iglesia con muchos dones, pero con muchas cosas que eran muy llamativas en cuanto al pecado, cuanto a muchas situaciones complicadas de malas enseñanzas, de mal uso de dones dentro de la iglesia, de mal orden dentro de la iglesia, de muchos problemas como nuestra iglesia el día de hoy. Está hablando Pablo, usado por el Espíritu Santo, para hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ir al versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Pablo quiere recordarles, cuando él les explicó el evangelio, cuando él recibió también, y aquí hace alusión a lo que él también ha recibido, que fue por gracia, que no fue algo que él inventara, fue un momento en su vida en el cual el mismo Señor Jesucristo se le presenta a Pablo como abortivo y le llama a su servicio y le pregunta: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Sí? Yo soy el Cristo, yo soy Jesús. La iglesia de Corintios estaba perseverando con muchos problemas y estaba pasando por muchas situaciones, como se los comenté, carnales, luchas, divisiones, inmoralidades.
Pero el evangelio que Pablo les mencionaba era esta lucha constante en la cual la iglesia debe estar entendiendo día a día el evangelio. El evangelio, decimos, lo voy a aplicar cuando salga a compartir de Dios. El evangelio tiene que estar todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón, recordándonos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, quién es el medio para ir al cielo, y que por gracia un día lo recibimos y que también por gracia lo tenemos que compartir. El evangelio en un hijo de Dios tiene que estar presente constantemente. Y también hay algo muy importante, y Pablo lo va a mencionar, la resurrección. Y lo va a mencionar varias veces en este capítulo 15, la resurrección. Un corredor, si no tiene clara su meta, a dónde va a llegar, no va a correr bien. Un hijo de Dios, si no tiene clara su meta, no va a correr bien en este mundo. Hermanos, como hijos de Dios debemos de estar pensando constantemente en el evangelio, en las buenas nuevas. Los verdaderos cristianos retienen el evangelio con firmeza. Acompáñame a Juan 8:31. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Segunda de Corintios 13:5. Vamos a ver varios pasajes, mis hermanos. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y tengo otros dos, pero el estudio en esta mañana es algo extenso. Versículo 3 y en delante del capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15, estamos ahí, no quiten el dedo de ahí. Vamos a estar pasando en varios pasajes, pero centra ahí tu dedo o un separador en 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11. El versículo aquí importante que quiero recalcar, bueno, va a haber varios, pero el versículo 3 me quiero centrar, que dice que ese evangelio no fue creado por él. En Gálatas 1, 11 al 12, se menciona esto. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Está hablando Pablo. No es según hombre, lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios y les está recordando. El 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Y este evangelio que él escuchó fue por el mismo Jesucristo. Los apóstoles vieron a Jesucristo, todo lo que padeció, todo lo que sucedió. Pero no fue diferente el evangelio del apóstol Pablo al evangelio de los apóstoles. A cada una de las cartas que ellos escriben es lo mismo. No hay otro evangelio, no hay métodos nuevos, no hay formas diferentes, no debe haber enseñanzas nuevas, no debe haber misterios nuevos. La palabra de Dios ha sido revelada solo una vez y para siempre. El evangelio, las buenas nuevas, fueron solamente unas.
No fueron muchas, no fueron diferentes cada temporada o cada invierno o cada verano. El Evangelio es único y no hay algo que tú puedas agregar para traer a la gente a los pies de Cristo. El apóstol Pablo le recordaba a la iglesia de Corinto que se centraran en el Evangelio, aquello que se les había enseñado. Cuando tú vas al Evangelio, puedes hacer una examinación dentro de ti si realmente hay un Evangelio en ti, que demuestre una vida pasada, pero que demuestre un cambio cuando llegó la palabra de Dios de verdad a tu vida. La obra de Cristo que te dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz es un símbolo de muerte. Toma tu cruz no es un símbolo ante el mundo de algo bueno para lo que el mundo actualmente nos ofrece. Ese vía crucis que Cristo sufrió es el mismo que a ti y a mí nos está pidiendo que recordemos y vivamos, trayendo a la mente el Evangelio. Toma tu cruz. No dijo, toma estas sandalias, toma este calzado. No dijo otra cosa, toma tu cruz. Él no estaba mintiendo lo que iba a suceder. ¿Te quieres parecer a Cristo? Me quiero parecer a Cristo. El mundo día a día te va a rechazar más. Yo veo a mi hija y está aprendiendo cosas de Dios, pero un día va a estar desenvuelta en este mundo. Y he tratado con jóvenes y yo veo también cuál es la diferencia que el mundo hace cuando sigues a Cristo. Te separan, pero es porque tú has decidido ser parte de la grey de Dios. Mi hermano, no hay otro evangelio. Dice Cristo que murió por nuestros pecados. En algún punto, cuando Cristo esté en la cruz del Calvario, sucede una transacción del pecado. Todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, algo sucede en esa cruz que ningún teólogo sabe. Son imputados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Son puestos sobre Él. Es algo impresionante, porque anteriormente se ponían las manos sobre el cordero del sacrificio. Se imponían las manos cuando iban a encomendar a personas al ministerio. Pero aquí el mismo Dios estaba tomando todos los pecados y poniéndolos en la persona de Jesucristo. Algo sucede impresionante en ese lugar, que no hay una descripción que nos pueda hacer razonar o pensar qué sucedió en ese momento. Y Pablo se los menciona. Tan horrible fue el sufrimiento físico de Jesús. Este sufrimiento que por amor a nosotros cargó Él y pensó en agradar al Padre, pero pensó en cada uno de nosotros porque Él es Dios. Pero hay algo muy importante, Él obedecía al Padre. Lo que lo llevó a la cruz, no solamente fuimos nosotros, sino fue la obediencia al Padre. Aquí hay una verdad muy importante que debemos de entender, la obediencia al Padre. Él estaba obedeciendo al Padre. En la oración en el Getsemaní, Jesús habla al Padre y le pide de esa copa, pero todo se está dirigiendo al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, porque Él está obedeciendo su voluntad. Mi hermano, Dios nos ama tanto que aún así, sabiendo lo que somos, Él decide entregar aquello que ama tanto. Y es algo que yo veo muy seguido en la vida de mi hija. Ella ama un juguete y le gusta su juguete. Tiene un juguete de un perrito, no lo trae hoy, ¿verdad, Pau? No lo trajo. Es un perrito muy bonito, pero está sucio, mordido, babeado y todo. Ama tanto a ese perro que a veces cuando lo olvida, añora y pregunta dónde está su perro. En la noche se levanta y pregunta dónde está su guaguau. Lo ha dejado en casa de mis papás
Y se ha perdido, se ha extraviado y nos prestan otro perro para que sienta que es el mismo. O sea, es tanto su amor a ese juguete que de veras yo digo, wow, no sé cómo le agarró tanto afecto a eso. No es nada comparado este ejemplo, nada ni tantito de aquello que tú ames tanto como lo que Dios ama a su Hijo que entregó por nosotros. Si me dijeran, entrega a tu hija el día de hoy, voy primero. Pero el Padre entregó a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Tan horrible fue ese momento que la copa y la ira de Dios, del mismo Padre, estaba cayendo sobre Jesús. La ira de Dios caía sobre él, el juicio de Dios. Cada latigazo, cada cosa horrible que se le hizo a Jesús no es descriptible. La pasión de Cristo no es nada la que representan en películas, por más inteligencia artificial que usen, no es comparado. Porque Él está experimentando algo espiritual también. Una separación con el Padre, la cual tú y yo vivimos rutinariamente por nuestro pecado. Pero Él jamás había experimentado esta situación. Y por amor a ti, por amor a mí, lo sufrió. Sobre la cruz Jesús se convirtió como si fuera el enemigo de Dios, quien fue juzgado por la ira de Dios. ¿Tú sabes qué es la ira de Dios? ¿Has visto un día a un hombre airado? Jesús un día estuvo airado. Es una ira santa. ¿Te acuerdas cuando estaban en el templo y empieza a ver a los mercaderes vendiendo animalitos? Después de su entrada triunfal, él llega y empieza a ver cómo está su casa de oración y dice, esto es un changarro, esto es una venta, esto es una vendimia, esto están lucrando, están haciendo negocios en la casa de mi Padre. Y él, ¿qué hace? Se llena de ira y empieza a sacar a todos del templo. Esta no es otra cosa que más casa de oración para mi Padre. Y él se llena de ira y es una ira santa. Solo Dios puede hacer esas cosas. Yo me airo y se acaba Daniel y peca Daniel y falla Daniel. Nuestro Dios no. Pero hay algo muy, muy bonito. Él resucitó. Fíjate bien, aún así, cuando Él va a la cruz, muere en la cruz. Pero hay algo que a veces en el Evangelio se nos olvida mencionar mucho, que Él fue sepultado. Para que alguien sea muerto, el doctor ve sus signos vitales, ¿verdad? Checa que tenga pulso, su respiración, sus ojos, no sé qué otras cosas checa, le pica, reflejos, no sé, empieza a checar y que muerte cerebral, y luego el corazón, y luego ya no hay bombeo, ya no hay respiración, ya está en coma, muere. Tantas cosas que tienen que checar, ¿no? Nuestro Señor Jesús fallece en la cruz del Calvario, pero después de eso, cuando nosotros recordamos el Evangelio, Él fue sepultado. Es tan importante la sepultura de Jesús como parte del Evangelio. La sepultura de Jesús es importante por muchas razones. Es una prueba positiva de que Él realmente murió. Cuando tú vas vas a un cementerio, te das cuenta de que tus seres queridos que están ahí enterrados o de alguna forma incinerados ahí, vas a ese lugar como que te llega y que realmente está muerta la persona. Te pueden decir, falleció tal persona, pero como que hay algo en nosotros que no hace el clic hasta que ves que está sepultado. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, te estás consciente hasta que ya estás viéndolo bajo tierra, ¿no? Sabes que ya no respire, pero ¿cómo si ayer estaba platicando y cómo? Hasta que ya dices, ya no puedo hablar con él, ya está bajo tierra, ¿no? Entonces fue tan importante la sepultura. La sepultura de Jesús también es importante porque cumplió las escrituras en Isaías y en Mateo, que Él iba a ser sepultado. Pero hay algo muy hermoso que es lo que estamos recordando en esta mañana, que Él
resucitó. Esta verdad es esencial para el Evangelio. Y si no hubiera sepultura, ¿cómo diríamos que Él resucitó? ¿Sí me entiendes? Si Él hubiera muerto en la cruz y rápidamente hubiera tomado vida, muchas personas dirían, no, esto no es real, esto es mentira. Pero dice que Él resucitó y duró 3 días y 3 noches sepultado, muerto. Pero al tercer día, Él resucita. Fíjate bien, Él permanece santo aún en su muerte, ya que era incomprensible que el Santo de Dios pudiera ser atado por la muerte. La resurrección fue algo inevitable. Tenía que haber resurrección porque Él es Dios. A veces decimos, es que era el plan de Dios. Es que Él es Dios. Él no puede morir. Él no puede estar enterrado. Él no puede permanecer en ese estado porque Él es Dios. Porque su Espíritu vive hasta el día de hoy y vive en nosotros. ¿Qué tan grande es la esperanza para cada uno de nosotros? Saber que el mismo Espíritu, el cual permanecía en Jesús, está en nosotros. Esa es una esperanza tan grande que debemos de tener presente día a día, que ese mismo Espíritu es el mismo que nos llamará a su presencia y nos resucitará. Es una esperanza que como hijos de Dios debemos de estar conscientes, creyendo lo que Él padeció, lo que Él sufrió, que murió, pero que Él resucitó. Y ese Espíritu nos lo ha entregado a nosotros, a sus hijos. Esta es una verdad incalculable, inmerecida, que tal vez no podemos comprender, pero ese mismo Espíritu mora en sus hijos. Ese mismo Espíritu es el que un día nos va a llamar a su presencia. A pesar de que Jesús cargó toda la ira de Dios en la cruz, como si Él fuera un pecador culpable, culpable de todos nuestros pecados, incluso hecho pecado por nosotros, Él mismo no se convirtió en un pecador. Incluso el acto de tomar nuestro pecado fue un acto santo de amor por nosotros, para que Jesús mismo no se convirtiera en pecador, aunque Él cargó la culpa entera de nuestro pecado. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesús tomó nuestro castigo por el pecado en la cruz. Fíjate bien, debemos de tener mucho cuidado, porque el decir que Jesús fue pecador en algún momento le quitaría ese privilegio de ser el medio para la justificación delante del Padre. A veces nuestras palabras pueden llevarnos a decir herejías. Jesús nunca fue pecador. Él cargó el pecado. Él cargó el pecado, pero Él no fue pecador. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablemos acerca de esto. Por tanto, la resurrección de Jesús no es algún complemento o alguna obra más importante en la cruz. Si la cruz es el pago por nuestros pecados, la tumba vacía es el recibo. ¿Tú podrías imaginar si Cristo solo hubiera resucitado con todo su cuerpo, con las muestras de pecado? Jesús dejó ciertas marcas en su cuerpo y las vamos a ver un día, ¿sí o no? Sus manos van a verse los orificios. ¿Te acuerdas de Tomás? Que dudó y dijo, yo quiero ver esas heridas, ¿no? Yo quiero ver que realmente sea Jesús. Tócame, Tomás, tócame. Eres incrédulo, no me crees. Fíjate bien, Jesús sabe con quién está tratando, con muchos Tomás, pero lo más hermoso es y lo más maravilloso es que cuando Cristo nos llame a su presencia, Él no nos va a dejar con esas marcas del pecado. Tú y yo no vamos a tener estas marcas de pecado en nosotros. Él nos va a restaurar completamente, nos va a dar cuerpos nuevos. Pero Él sí decide dejarse unas marcas para que veas lo que le costó el sacrificio.
la resurrección de Cristo con cuerpo glorificado, Él sigue mostrando ese amor tan grande en sus manos, en su costado, por amor a ti y amor a mí. Yo doy gracias a Dios porque tengo muchos pecados y sé que por muchos padeceré y por muchos sufro el día de hoy. Pero sé que un día ya no los cargaré porque Él así lo prometió. Pablo nos relata en estos versículos del 3 al 11 que leímos de primera carta a los Corintios 15, que hubo personas que se les apareció, fue María Magdalena, Juan 20, 11, 18, a otras mujeres en Mateo 28, 8, a Pedro en Lucas 24, 34, a 10 discípulos, Lucas 24, a los 11, incluido a Tomás en Juan 20, en su ascensión en Lucas 24, en camino de Emaús, en Galilea, a 500 y 1 Corintios. Y tengo todos los versículos, a Jacob y a los apóstoles y a Pablo camino a Damasco. Se les apareció a hombres de diferentes medios, a sus más cercanos, a los lejanos, a personas que iban hacia algún lugar, pero un día se nos apareció a nosotros. Un día Él tuvo el tiempo y se apareció en tu vida y en mi vida. ¿Cuál fue ese día? ¿Lo recuerdas? Hace mucho tiempo yo me operaron de la columna, de las cervicales. Aquí muy cercano ya al cerebro, en la 3 y en la 4. Y iba con un terapeuta de campos electromagnéticos, lo que hace no es una máquina milagrosa, sino lo que hace es que tu sangre, que tiene ciertos minerales y ciertos metales, el magneto hace pulsaciones, pum, 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 no son perceptibles, no las sientes, no las escuchas, pero te acuestas en una cama que tiene unas bobinas, entonces lo que hace es que tiene esas latencias, tic, 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 tic. Entonces al hacer esas latencias en esas bobinas, los imanes, lo que hace es que tu sangre, que tiene esos elementos metálicos, empiece a fluir más rápido. Es como si le metiera acelerador, tan, 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 tan. Entonces, lo que hace es que como está acelerando tu sangre, hace que haya más oxigenación. Y si hay más oxigenación, las células tienen más vida, porque las células dicen que están cargadas eléctricamente, se reavivan. Y si tus células se reavivan, tus órganos se activan. ¿Sí? Entonces me servía mucho y mitigaba mis dolores. Haz de cuenta, él llegaba, me acostaba en una cama y luego me medía la temperatura de mi cuerpo, le decía 36 algo, 36 algo, y luego medía mi brazo, el que más me dolía, y decía 34. ¿Por qué? Porque mi sangre no estaba circulando y mis nervios no estaban funcionando bien. Entonces me ponía ahí y me ayudaba. Pero esta persona, no sé si aún sigue, tenía 80 y tantos años de vida, un señor grande, era el electrónico o eléctrico, un ingeniero, y me decía, la máquina no es milagrosa, y siempre orábamos antes de que yo me pusiera en la cama. Dios, tú eres el que das la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, usa esto para que sea bendición a Daniel, y ya. Y me acuerdo de un día de ese que compartía, porque siempre se la pasaba platicando, y decía, ¿sabes qué me duele tanto? El día que yo acepté a Cristo en mi corazón. Dice, me duele tanto no haber sido un hombre agradecido. Entendí el Evangelio y de repente se pone a llorar el Señor. Dice, y no grité, no dije, gracias Dios, me salvaste. No hice algo que demostrara a Él lo que Él había hecho por mí en la cruz. Él me había salvado. Y dice, levanté la mano temeroso, caminé y oré y pedí perdón a Dios por mis pecados. Dice, ¿cuánto me arrepiento de ese día? Que no fui agradecido con Dios al haberme salvado y haberme llamado por mi nombre. Y yo recuerdo ese día y yo me acuerdo dónde estaba y todo, cómo tomé la decisión, pero igual no reaccioné igual. Sabía y estaba consciente de lo que había hecho, pero él le dolía en su corazón. Y te digo hoy, no sé si tú recuerdas cuándo fue tu encuentro con Él.
¿Cuándo fue ese momento y cómo reaccionaste tú? Ese día cambió tu eternidad, cambió la moneda a vida eterna. Y de verdad no olvido a este hermano en Cristo. Y un día vamos a estar en su presencia y ya sea que seamos arrebatados o resucitados de los muertos. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando le veamos a Él? ¿Cómo vamos a estar delante de Él? Yo te quiero preguntar eso. ¿Llorando? ¿Entristecido? ¿Contento? ¿Alegre? El versículo 10 del capítulo 15 dice que Pablo trabajó más que los otros apóstoles, ya que su ministerio pudo tener un impacto, pero la gracia de Dios en su propia vida, plasmada a través de la vida de los gentiles. En ese momento en la historia, era un pueblo judaizante, un pueblo que era judío, pero que estaban llegando muchos que no eran judíos a los pies de Cristo. Y Pablo pudo tener esa transición más enfocada hacia los gentiles, los cuales eran mucho más cantidad que aquellos que eran judíos. Pablo no lo demuestra como una jactancia, no lo demuestra como yo soy mejor, sino con esa humildad de que entendieran que el Evangelio era lo más importante que él había recibido y que por gracia también él lo daba. Versículo 12 en delante del capítulo 15. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vamos a ponernos en nuestros pies, por favor. Y yo te quiero pedir que me acompañes leyendo del 15 al 19. Vas a leer el 15, yo el 16, y así hasta el 19 lo leemos todos juntos, ¿sale? El 15 lo leen ustedes, ¿listos? 1, 2, 3. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La iglesia de Corinto tenía un problema: la resurrección. Y todo el capítulo 15, por eso es uno de los más largos, es el más largo que vas a encontrar en toda la Biblia hablando acerca de este tema. Hasta el día de hoy hay personas que no creen en la resurrección. ¿Creerán en la resurrección para un animal? ¿Que te convertirás en una mariposa, en un perro? Dependiendo de tus actos vas a ser el animal. ¿Sí? Serás un unicornio. Toma el asiento. Serás alguien fabuloso, un caballo negro, hermoso, un ave libre por los cielos. Podrán creer en eso, pero no creen que Cristo resucitó. Evidencia hay, y se menciona aquí, lo mencioné todo el listado, de todos los hombres que vieron a Cristo. Pero lo más hermoso y lo más triste a la vez es que un día esas personas estarán frente a Jesucristo, para vergüenza suya, humillados delante del Cordero de Dios que murió en la cruz por sus pecados y no lo reconocieron. Pero ya no va a haber oportunidad para ellos de cambiar su decisión. Ellos ya van a estar condenados, irán a juicio. Hoy tenemos la esperanza, mi hermano, de compartir lo que nosotros creemos. Hemos visto y oído que Cristo vive y que Cristo no se quedó en la tumba. Hay una diferencia, y lo compartía con mi esposa cuando estudiaba, y me llenaba mucho.
porque muchos recordarán la historia de Lázaro cuando muere. Y esta historia de Lázaro se dice que él resucita, Jesús lo resucita. ¿Sí? Que Lázaro duerme y Lázaro murió. Y dice, ahora es el tiempo, y lo levanta y le llama, Lázaro, ven, levántate y anda. La diferencia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que Lázaro resucitó con el mismo cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo es las primicias, es lo primero con un cuerpo glorificado. Él se menciona así como las primicias. Cuando Jesús muere en el Gólgota, en el lugar de la calavera, Él muere y era la Pascua y tenía que morir porque en ese tiempo se llevaban todos los animales para el perdón del pecado del pueblo y llegaban de muchos lugares. Y fue la entrada triunfal cuando salieron a recibirlos con las palmeras. ¿Te acuerdas de esa escena? Y lo reciben y él va caminando sobre un burro, sobre un asno. Y él va entrando a Jerusalén y avientan sus mantas y todo. Pero en esa escena no solamente había hombres, había muchos animalitos que iban a ser sacrificados, porque venían de muchos lugares a Jerusalén, de diferentes localidades, de diferentes distancias, a ofrecer el sacrificio. Entonces tú imagínate esa escena de Jesucristo entrando sobre el burrito, pero viendo animales que iban a ser sacrificados. Y el rey, la expiación perfecta, nuestro gran sumo sacerdote iba a ser el medio, iba a ser la ofrenda, iba a ser la solución a todo el pecado. Él iba a ser todo en uno. Llega a ese lugar para ser crucificado. Y es hermoso pensar que Él no se quedó en la cruz del Calvario. Mi hermano, Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo hablando. No tengas miedo, yo soy el que vencía la muerte. La Pascua recordada en ese día, Cristo muriendo en la cruz, y había derramamiento de sangre en esa época, en ese día en específico. Y el día siguiente, después de su resurrección, era la fiesta de las primicias. Qué casualidad que nuestro Señor Jesucristo resucita en ese día. Él siendo el primero, entregando lo mejor, lo primero al Padre. Aquí está, Padre, he obedecido lo que tú me mandaste hacer. Mi hermano, el tiempo y el cronos de Dios no es casualidad nada. El día va a venir cuando nos llame a su presencia y algo va a suceder de acuerdo a su calendario. Que ya lo sabemos, lo tenemos en la palabra de Dios, pero nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo venga por su iglesia, solamente el Padre lo sabe. Por eso debemos de estar conscientes de que este cuerpo es pecaminoso y un día va a ser transformado con un cuerpo nuevo. El fundamento de la resurrección en las Escrituras es muy importante. Ve cuán importante es la resurrección. Esta no es una doctrina alterna. Esta es una doctrina fundamental para la iglesia cristiana. Para ser creída, bien les guste o no les guste. Si no crees que Jesucristo resucitó de los muertos en un cuerpo de resurrección, la forma que dice la Biblia que Él lo hizo, no tienes ningún derecho de ser llamado un hijo de Dios o cristiano. Esto es crucial para nosotros como hijos. El fundamento de la resurrección nos demuestra la divinidad de Jesús en base a su resurrección. Nos demuestra la soberanía de Jesús en base a su resurrección.
Nos muestra la justificación en base a su resurrección. Nos muestra la regeneración que se basa en la resurrección. Y la resurrección final a la cual estamos invitados todos sus hijos. Acompáñame en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios, versículo 20 al 28. ¿Ya están ahí? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Él mismo sujetó todas las cosas a su Padre Celestial, por obediencia a Él. Él es nuestra primicia. Mi hermano, esa es la esperanza que tenemos. Un día su Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está en nosotros, trabajará para llamarnos con cuerpos glorificados. En Romanos capítulo 5, no lo voy a leer, versículos del 12 al 19, habla acerca de cómo fue el pecado de Adán y cómo Cristo derribó esa barrera del pecado. Así como el pecado entró por Adán, por Jesucristo entró la vida. Las primicias de la resurrección de Cristo para salvación con un cuerpo glorificado es muy diferente, como te mencioné, a cualquier otro evento que puedas ver de resurrección. Voy a ir avanzando. Es mucho. Fíjate bien, vamos a avanzar al versículo 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso con fieras, hablando Pablo, que me aprovecha. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Muchas personas pueden pensar que esto no va a suceder y dice, sigan bebiendo, sigan comiendo, sigan haciendo lo que se les da la gana. Pero yo sé que si yo muero y veo al Rey, será para estar con Él por la eternidad. Y si tú no crees en Dios, yo sé cuál va a ser mi satisfacción. Viví plenamente agradecido con Dios. Viví feliz con mi familia. ¿No existe Dios? Ponle. Piensa lo que tú quieras. Pero si Dios existe, yo sé dónde vas a estar tú y dónde voy a estar yo. Debemos de tener cuidado, mi hermano. El Evangelio no es un curita, no es una vacuna, no tiene caducidad. El Evangelio son las buenas noticias para siempre. No hay otras buenas noticias en este mundo. Por eso se le llamó así las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio. No hay algo mejor que esto. El perdón de tus pecados no tiene comparación con otra cosa que puedas experimentar. Es una práctica que como hijos de Dios nos anima su palabra a practicar día a día, a día a día. Él lo practica con nosotros día a día, nos perdona. Él te perdona mañana, Él te perdona pasado mañana, Él te va a perdonar en 7 días más.
¿por qué no perdonas a tu hermano? Y le das ese evangelio. El mundo de hoy no conoce el evangelio porque nosotros no practicamos el evangelio. No practicamos el perdón a los demás. La mayoría de las personas no cree en el evangelio porque no ve el reflejo del evangelio en nuestra vida. El Hijo de Dios es un evangelio andando de toda la obra que Cristo ha hecho en su vida. Si no hay cambio en tu vida, no hay muestra de evangelio, no hay fruto, no puede ser conocido. ¿Te acuerdas de Pablo? En el capítulo Hechos, acompáñame a Hechos, capítulo 19. En Hechos capítulo 19, versículo 21. Pablo hizo una revolución ahí. ¿Te acuerdas de Diana? ¿Sí? La diosa Diana con su templo. ¿Qué se vendía afuera del templo de Diana? Estatuillas, imágenes, ¿sí o no? Y era un negocio. Pablo, aún así, pasando por ahí, creó un disturbio compartiendo el evangelio. ¿Qué pasó en ese lugar? Mucha gente dejó de comprar estatuillas, creyó en Jesús, hizo una revolución. ¿Y qué sucedió? Mandaron llamar para que los apresaran. Fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque el evangelio, el fruto del evangelio no le agrada a Satanás, no le agrada al mundo. Entonces, si tú y yo día a día caminamos en este mundo como si nada pasara, no tienes percances en tu vida, no tienes, si así lo queremos decir, una persecución mínima por el evangelio, por causa de Cristo, tú dime si estás viviendo el evangelio. Si no te voltean la cara cuando tú empiezas a hablar, si no se apartan de ti cuando tú les quieres compartir algo, ¿no te ha pasado eso? ¿No te pasa seguido? Si no te pasa nunca, es que no compartes el evangelio. No hay en ti la mente de ese galardón de estar en su presencia con un cuerpo renovado, santificado delante de Dios. No esperas en Él. No espero en Él. Mi hermano, el evangelio debe de morar en nosotros día a día, así como Pablo sabía lo que iba. Jesús, cuando iba a la cruz, le dijeron, no vayamos allá, sabes que te van a matar. Pablo tenía que regresar a Jerusalén y le decían, no vayas para allá tampoco, sabes que te van a matar. Sabes que te están persiguiendo. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hizo Jesús? Siguió obedeciendo al Padre, siguieron mostrando el evangelio. ¿Qué cosas transmites el día de hoy? ¿Eres una persona que dice groserías? ¿Eres una persona que tomas, que te drogas? ¿Eres una persona que tienes imágenes en tu casa, símbolos paganos? ¿Le rindes tributo a imágenes? ¿Eres una persona chismosa? ¿Eres conocido en tu colonia por ser controversial, de pleitos? ¿Eres presumido? ¿Eres el envidioso de la familia? ¿Eres el que engaña a tu pareja? ¿Te metes con otras personas? ¿Qué evangelio mostramos ante el mundo? ¿Qué esperanza les damos a ellos? Que un día Cristo nos va a llamar a su presencia y nos resucitará. O que seguirá pasando tu vida como la de cualquier otra persona en este mundo. 1 Corintios 15, 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. No puedes reencarnar en animalitos. Dios hizo al hombre con un cuerpo. Y fíjate, Juan, y sí quiero que me acompañes, fíjate bien, Juan capítulo 12, 24. Jesús dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mi hermano, grábate este versículo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Repítelo en tu mente. Si tú mueres día a día por el Evangelio, vas a llevar mucho fruto. No vas a ver cuántos árboles o cuántas vidas que tú le hayas compartido a una persona y haya creído en Cristo Jesús. Esa persona lo que va a hacer con otras personas y esa persona con otras personas. El trabajo de los apóstoles no fue en vano. Heme aquí estamos. Y hasta el día de hoy ese evangelio sigue en mi vida. Capítulo 15, versículo 42 al 50. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembras en corrupción, resucitarán en corrupción. Si siembras en deshonra, resucitarán en gloria. Si siembras en debilidad, resucitarán en poder. Si siembras cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hablando de sus hijos, fíjense bien, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mi hermano, tus pasiones, tus deseos, cuando tengamos cuerpos glorificados, no van a ser los mismos. Lamentablemente, y te digo así, pensando humanamente, tú ya no vas a pensar con dolor en aquellos que están a tu lado el día de hoy y no los vas a ver en el cielo. No vas a ver a tus papás que tal vez no creyeron y no te va a doler. Porque ya no habrá más llanto. Ya no habrá más agonía en el cielo. Ya no habrá más pesar, más sufrimiento, más dolor. Ya no va a haber. Preocúpate el día de hoy, que hoy te duele saber dónde van a pasar ellos. Hoy que te duele, hoy que sientes eso, que Dios permite que sintamos, siéntelo con gran pasión y compasión por el perdido. Porque en el cielo esto ya no va a existir. Va a haber gozo, alegría. Toda lágrima va a ser enjugada, va a ser limpiada. Va a haber gozo en nosotros. No va a haber nada más importante que el que está sentado en el trono, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es el del cielo. Cuál es terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también, ¿qué? La imagen de lo celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Incorrupción triunfa sobre la corrupción, la gloria triunfa sobre la deshonra, el poder triunfa sobre la debilidad, el espíritu triunfa sobre lo animal. Es lo que está diciendo Pablo. El cuerpo resucitado trae gran bendición, gran beneficio. Sobre todo aquello que tú quieres otra vez vivir. No, es que voy a ser otra persona nueva. Es que tal vez ahora me toca ser mujer y por eso ahora me adelanto. Yo quería ser mujer, yo quería ser hombre, yo quería ser perro. Y empiezas a divagar. Dice que eso que es corruptible tiene que llegar a ser algo glorioso. Que la debilidad tiene que llegar a ser poder y que aquello animal con lo cual nos vestimos el día de hoy tiene que llegar a ser espiritual. Mirad, dice Lucas 24, mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dice esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y Jesús comió. Un día vamos a estar en los cielos celebrando la Santa Cena y participaremos de la copa y el vino. Comeremos y estaremos con Él participando. Nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo glorificado, no fue incongruente. Jamás la palabra de Dios tiene incongruencias. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo. Versículos 51 al 57 del capítulo 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque un día Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de trompeta, y los que estamos vivos seremos transformados en los cielos. Jesús baja por su iglesia, mas no toca el piso, en las nubes nos recibe. Y aquellos que murieron, o los que hayamos muerto, estemos enterrados, dice que serán resucitados, con cuerpos glorificados, y nos veremos con Cristo en los cielos. Amén. ¿Lo crees? Esto que sea una realidad del Evangelio en nuestra vida también. Y para terminar, me voy a brincar al versículo 58 ya. 15:58. Y vamos a leerlo todos juntos, puestos de pie. Dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Dios tiene galardones y recompensas para sus hijos. Y su bondad es tan grande que hasta el día de hoy la podemos tener. Vamos a tener un canto, si es el canto ahorita, el canto, y vamos a entonar este hermoso canto que se llama La bondad de Dios.